Buenos días, Laura. La pregunta que te vamos a hacer es, ¿cómo puede la mediación y la convivencia favorecer la inclusión educativa? Buenos días. Pues respecto a la vinculación que se me pregunta, pues considero que es muy estrecha. Si queremos avanzar hacia la inclusión educativa, tenemos que promover en los centros educativos la convivencia escolar a través de diferentes estrategias. Entre ellas quisiera destacar la mediación por todas las potencialidades educativas que presentan. Significa un proceso de gestión de conflictos con la ayuda de una tercera persona, pero además supone un aprendizaje de competencias sociales, comunicativas y valores como el respeto, la tolerancia, el diálogo, la diversidad, necesarios para ir avanzando hacia la conformación de escuelas cada vez más inclusivas. Además, la mediación escolar otorga poder a las personas en la resolución de sus propios conflictos, independientemente de las circunstancias sociales, familiares, y significa un nuevo modelo de gestionar la convivencia, entendiendo los conflictos no como problemas, sino como oportunidades de aprendizaje. Entre las diferentes opciones posibles, las prácticas de mediación que parecen estar consiguiendo resultados más exitosos son aquellas que convierten a los estudiantes en mediadores de los conflictos de sus propios compañeros. De esta manera, la mediación otorga beneficios a las personas que acuden a la mediación, pero también al alumnado mediador, que incrementa su implicación, su participación y sus diferentes competencias y valores. En definitiva, el sentido pedagógico de la mediación podría sintetizarse en tres fines educativos: la resolución de conflictos, la prevención de la violencia y el fortalecimiento personal. Pero no tenemos que olvidar que el fin último de la mediación tiene que ser mejorar la convivencia en los centros y ir formando una ciudadanía cada vez más activa, más participativa, más crítica, cohesionada e inclusiva. Todas las ventajas que se han ido señalando justifican que cada vez sean más los centros educativos que apuestan por la mediación. No obstante, en España ya encontramos las primeras iniciativas de mediación escolar en 1993, surgen en el País Vasco, en concreto promovidas por el Centro de Investigación para la Paz Gernika-Gorazdu, pero en la Comunidad Valenciana nos tenemos que esperar unos años más. En concreto, las primeras iniciativas de mediación escolar surgen en el 2002, promovidas por el CEFIRE de Valencia, que es dependiente de la Consejería de Cultura y Educación. Para sintetizar, quisiera decir que la mediación escolar es una estrategia que previene la exclusión y promueve la inclusión. Se trata de que los centros educativos piensen en nuevas estrategias que vayan facilitando el paso de un modelo de disciplina muy centrado en las medidas punitivas, que es el que predomina en la actualidad, a un modelo de disciplina que eduque, que enseñe y que incluya. Desde la universidad, y en concreto desde la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, estamos defendiendo este modelo pues, a través de diferentes proyectos, publicaciones y cursos, tanto online como presenciales. Actualmente, por ejemplo, estamos trabajando en los MOOCs para poder difundir en los centros educativos la mediación y también incluso pues, las buenas prácticas que se están desarrollando en nuestro territorio español. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura.